Muy buenos días, amados. Les saludo en el amor de Cristo. Su servidora María Guadalupe Correa para servirles, respondiendo a la pregunta: ¿cómo puedo hacer para aplicar la vida a mi vida? ¿Cómo aplicar sería, no? ¿Cómo aplicar la Biblia a mi vida? ¿Verdad? Voy a responder a esta pregunta que nos han hecho. Y bien, vamos a abrir Filipenses 4:9. ¿Sí? Filipenses 4:9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Mis amados, aplicar la Biblia es el deber de todos los cristianos, ¿verdad? Si no aplicamos, esta se convierte para nosotros en nada más que un libro cualquiera o en una colección nada práctica de manuscritos antiguos. Por eso Pablo dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La lectura es el primer paso para aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo en la lectura es llegar a conocer a Dios, aprender sus caminos y entender su propósito para este mundo y para cada uno de nosotros. Al leer la Biblia, aprendemos acerca de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. Su plan de redención, sus promesas y su carácter. Vemos cómo es la vida cristiana. El conocimiento de Dios que obtenemos de las Escrituras nos sirve como valioso fundamento para aplicar los principios de la Biblia en la vida. Nuestro próximo objetivo es a lo que el salmista se refiere como guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. La manera como guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones es a través de del estudio, la memorización y la meditación, ¿verdad? La meditación sobre lo que ya hemos leído. Estos 4 pasos, el leer, estudiar, memorizar y meditar, hacen posible que se aplique con éxito las Escrituras a nuestras vidas. Estudiar, mientras que el estudiar ciertamente implica la lectura, el leer no es lo mismo que estudiar. Estudiar la palabra de Dios significa que pasemos tiempo en oración y estemos atentos en obtener un mayor conocimiento sobre un personaje en particular, un tema, un pasaje o un libro de la Biblia. Hay disponible cantidad de recursos, lo encontramos en el internet, ¿verdad? Hay comentarios bíblicos, estudios bíblicos que nos permiten tener toda una gama de conocimiento que nos enriquece con la palabra de Dios. En Hebreos 5, 12, 14 dice: en realidad a estas alturas ya deberíamos ser maestros y sin embargo necesitamos que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto, dice la Biblia. Podemos familiarizarnos con estos recursos y luego escoger un tema, un pasaje o un libro que despierte nuestro interés, en el cual podemos profundizar. O sea, tenemos que tener un estudio sistemático, ordenado, y profundizar y memorizarnos los versículos, textos bíblicos. Es muy importante memorizar. Es imposible aplicar lo que no podemos recordar. Si vamos a guardar la palabra en nuestros corazones, primero tenemos que hacer que llegue allí por medio de la memorización. Memorizar las Escrituras produce en nosotros un pozo del que podemos beber continuamente, especialmente en los momentos en que no podemos leer nuestras Biblias. De la misma manera en que guardamos el dinero y otras posiciones terrenales para usarlas en el futuro, deberíamos
poner estas, mis palabras, dice, ¿no? Deberíamos poner las palabras de Dios en nuestros corazones y en nuestra alma. ¿Qué dice Deuteronomio 11:18? Grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Organicémonos y hagamos un plan para los versículos de la Biblia que nos gustaría memorizar cada semana. Tenemos que trazarnos metas, proponernos, bueno, yo quiero aprender este versículo de Deuteronomio 11:18. Tengo que memorizarlo. De aquí a una semana yo ya debo de saberlo de memoria. Ahora, vamos a pasar al punto de meditar. El escritor y filósofo Edmund Burke una vez dijo, leer sin reflexionar es como comer sin digerir. Podemos darnos el lujo de comer la palabra de Dios sin digerirla. En la palabra del sembrador, Mateo 13:3-9 dice: y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto. Ahora el 18:23. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno, podemos ver que muchas veces la palabra, por ejemplo, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan en medio, de modo que esta no llega a dar fruto. Bien, entonces vemos cómo verdaderamente debemos procurar ser aquella semilla que da fruto, ¿verdad? Jesús nos habla de un sembrador que salió a sembrar. Bueno, eso ya lo hemos visto. En Mateo 13:19 dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Eso también ya lo hemos visto. Esa es la semilla sembrada junto al camino. Había caído en pedregales donde no había mucha tierra y pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó, ¿verdad? Jesús dice que esta es la persona que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz. El Salmo 1:2 dice: sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. ¿No? Qué lindo. Dice que el hombre que medita en la palabra de Dios se deleita en ella, dice, se deleita en ella. El hombre que medita en la palabra de Dios se deleita en ella. Porque el que se deleita es una persona que está gustando de la palabra, se está deleitando, no es un sacrificio que está haciendo, ¿verdad? La palabra, en Efesios también vamos a encontrar que dice: para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. O sea que la palabra nos limpia del pecado, nos limpia, nos purifica. Simplemente escuchar o leer la Biblia, por ejemplo, puede ser como una suave lluvia sobre un terreno duro. Independiente de la cantidad o de intensidad de la lluvia, la mayor parte del agua corre y muy poca se absorbe. La meditación sobre el terreno del alma y permite que el agua de la palabra de Dios se filtre profundamente. El resultado es una vida con mucho fruto, prosperidad espiritual, ¿verdad? O sea, no es solamente simplemente escuchar la palabra o leerla.
porque esto va a resultar como una suave lluvia que no penetra. Pero si decimos que la palabra eche raíces en nuestras vidas para que produzcamos una cosecha que agrade a Dios, en Mateo 13:23 debemos considerar, reflexionar y meditar sobre lo que leemos y estudiamos en la Biblia. Mientras meditamos podemos hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Pero el que se recibió la semilla que cayó en un buen terreno, ese es Mateo 13:23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30 y al 70 y hasta al 100 por uno, ¿no? Entonces tenemos que exigirnos a nosotros mismos memorizar la palabra y entenderla. Entonces cabe unas preguntas. Acá les voy a dar 7 preguntas que debemos hacerlo cada vez que queremos estudiar y meditar y tener una enseñanza. Esta pregunta número 1 dice: ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de la iglesia? ¿Qué me enseña la tercera? ¿Qué me enseña este pasaje acerca del mundo? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de mí, de mis propios deseos y motivaciones? ¿Este pasaje me exige que tome algunas medidas? Si es así, ¿qué medidas debo tomar? ¿Qué necesito confesar o qué debo de arrepentirme? Y la última, ¿qué he aprendido de este pasaje que me ayude a enfocarme en Dios y buscar su gloria? Aplicar el punto hasta el cual debemos estudiar, memorizar y meditar en la palabra de Dios es hasta que entendamos cómo se aplica en nuestras vidas. Ese es el punto. Sin embargo, no es suficiente con entender cómo se aplica la palabra. Debemos en realidad aplicarla, como dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. O sea, no ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? La aplicación implica acción. O sea, tengo que actuar, tengo que practicar la palabra, tengo que hacerla viva en mi vida. Las aplicaciones de las Escrituras refuerzan nuestro estudio y nos permite aclararlo mucho más. Además que sirve para afinar nuestro discernimiento, ayudándonos a distinguir mejor entre el bien y el mal. Hebreos 5:12, ¿qué nos dice? En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y para concluir, es importante señalar que no estamos solos para tratar de entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha llenado con su Espíritu precioso, su Espíritu Santo. Yo les pediré al Padre y les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Quién nos habla llevándonos y guiándonos a toda verdad? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sus propias cuentas, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Por esta razón, Pablo instruye a los creyentes a andar en el Espíritu, como dice en Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. El Espíritu nos guiará fielmente a la voluntad de Dios, haciéndonos hacer siempre lo que es correcto. Y más nos promete: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di.
Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes el hacer como el querer para que se cumpla su buena voluntad. Para empezar, ¿quién mejor que el Espíritu Santo, que inspiró la Biblia, nos puede enseñar a vivir de acuerdo a todo lo que está escrito en ella? Por lo tanto, hagamos nuestra parte, guardando la palabra en nuestros corazones y obedecerlo al Espíritu en la medida que Él nos permite recordar la palabra que está en nosotros. Hagamos nuestra parte, guardando la palabra en nuestros corazones y obedeciendo al Espíritu Santo en la medida que Él nos permite recordar la palabra que está en nosotros. Mis amados, qué hermosa es la palabra de Dios. Hemos estudiado, hemos aprendido y tenemos que más que nada aplicarlo a nuestra vida. La palabra tenemos que leerla, memorizarla, escucharla, escribirla también. Todos esos son métodos, pero tenemos que más que nada, sobre todas esas cosas, aplicarla a nuestro día a día. Que Dios me los bendiga. Estoy orando por